El carguero de asalto Patrón Kerel, también conocido como carguero de asalto clase CAS, es una clase de carguero utilizada por el Covenant y sus remanentes. Cada carguero de asalto fue una piedra angular en las flotas expedicionarias del Covenant. Sus tripulaciones tenían la gran responsabilidad de asegurar que la luz de los profetas iluminaran todo aquello que fuera digno y limpiara a aquellos que titubearon a lo largo del gran viaje. El patrón Kerel es una rara variante del más común patrón Siphon. Tenía una longitud de 5.347 metros, 2.118 metros de anchura y una altura de 746 metros y una masa de 2.700 millones de toneladas. Su propulsión era posible gracias a 3 motores Patrón Reyfus y un motor Desli espacial Vorer Patrón Primus. Su sistema de escudos de energía estaba compuesto por generadores de campo de dispersión Patrón Tantalus. Esto la convierte en una de las clases de nave de guerra más grandes empleadas por la flota Covenant durante la guerra humano-Covenant. Aunque la longitud del carguero es ligeramente inferior, su anchura y masa son más del doble que incluso la nave insignia del UNSC, la Infinity, la mayor nave de la historia humana. El carguero de asalto Patrón Kerel tenía un armamento compuesto por un rayo superpesado de excavación Patrón Infernus, 2 lanzas superpesadas de plasma Patrón Urpion, 8 emisores pesados de plasma Patrón Luxor, 24 silos de torpedos pesados de plasma Patrón Mictrix y 700 láser de pulso Patrón Ferriel. El puente del Kerel se encuentra en una cápsula de mando blindada en el centro del cuello del carguero, protegida por múltiples sistemas generadores de escudos de energía redundantes y compensadores para proporcionar a la tripulación de mando la máxima protección contra ataques. La popa de la nave alberga un elaborado santuario dedicado a los Forerunner, conocido como la nave de los creadores, que es conservado en perfecto estado por la tripulación del carguero. La sección superior de la nave es capaz de separarse de la mitad inferior trasera gracias a la aplicación de la tecnología de dispersión modular, que permite que la nave se construya de forma descentralizada para asegurar que segmentos enteros puedan separarse con una pérdida mínima de rendimiento. Cuando se desprende de esta manera, la mitad superior frontal de la nave conserva sus propios motores repulsores y un Vorer para el viaje en el desliespacio. Esta característica está pensada para ser utilizada para desacoplar secciones del carguero que sufrieron daños extensos, con el fin de aumentar las posibilidades de salvar lo que queda de la nave y su tripulación para su uso futuro. Los cargueros de Patrón Kerel son capaces de operar con una tripulación de tan solo 200 superiores y 10 Uragog. En circunstancias operativas ideales, un carguero puede presumir de contar con una dotación de 40.000 guerreros. Transporta una flota de vehículos terrestres que consta de 3 Scarab, 196 tanques Raid y 700 Gauss. Además, 44 transportes de tropas Shadow están embarcados en el carguero para el movimiento de tropas desde tierra. Junto a la dotación terrestre, los cargueros de Patrón Kerel albergan gran conjunto de vehículos atmosféricos y exoatmosféricos. 8 hangares bordean los laterales de la sección inferior de la nave, flanqueando el ascensor gravitatorio. Estos hangares tienen una entrada delantera adicional grande y su naturaleza cavernosa es tal que puede albergar naves de guerra más pequeñas como fragatas del UNSC. El complemento aéreo y de despliegue de la nave incluye 250 cápsulas de inserción, 20 invasores de naves Patrón Arcisho y 44 naves de desembarco Spirit o Phantom para transporte, para su uso cuando el ascensor gravitatorio de la nave no esté disponible. Escoltando estos transportes hay 600 Banshees, junto con 192 de sus modelos Banshees espaciales de Patrón El Seda para la intersección exoatmosférica. Y por último, 64 cazas Seraph. Además de sus dotaciones de combate, los cargueros también disponen de varios transbordadores de transporte REM para la logística y transporte en general.
Dentro de las clasificaciones de casco de las naves Covenant realizadas por la ONI, el Kestrel es una de las naves de guerra designadas como cargueros de asalto clase CAS, junto con su primo más común, el patrón Siphon. La S de salvación indica que el carguero de asalto clase CAS es una nave de guerra dedicada y cuenta con proyectores de energía. Junto con los otros cargueros y supercargueros del Covenant, el carguero de asalto de patrón Kestrel fue designado como carguero de clase 5 por el Mando Espacial de las Naciones Unidas debido a su uso como nave insignia de las flotas Covenant. Los cargueros de patrón Kestrel se consideran efectivos cuando se usan en mando de flota y en roles ofensivos de guerra espacial. Esto los sitúa en contraste con el carguero ligero de patrón Ruma y el supercarguero de patrón Shawada, que se consideran más útiles en roles de despliegue de fuerzas que en combate. Varias naves de este patrón formarían parte de la flota del Covenant llevada a Vallejo durante la entrada de los Ungoi en el Covenant en el 2142. Al menos un Kestrel cristalizaría parte del planeta 3 siglos después, en el 2462 durante la rebelión Ungoi. Durante el asalto de la Tierra, numerosos cargueros de asalto fueron asignados en múltiples flotas de refuerzo del Covenant. Cerca del final de la batalla de Mombasa, al menos 3 cargueros de asalto que formaban parte de una gran flota de excavación enviada por el Profeta de la Verdad, se unieron a los cruceros de batalla restantes de la flota de la consagración sagrada para terminar la cristalización de la ciudad y excavar el portal. Cerca del final de la batalla por la tierra, al menos algunos de los cargueros supervivientes se retiraron con la nave del Profeta de la Verdad y su flota a través del portal hacia el Arca. El carguero de asalto Shadow of Intent se convirtió más tarde en la nave insignia de la flota de la Retribución, que también incluye otro carguero de asalto. El maestro de flota, Ertas Vadon, al mando de la nave, lideró su flota a la Tierra en persecución de una nave Flood superviviente, llegando a tiempo para inspeccionar la zona infectada del planeta. El Shadow of Intent y sus cruceros de escolta se unieron a los restos de la séptima flota de la flota naval de la UNSC para lanzar un ataque conjunto contra el Covenant en la instalación 00, destruyendo su flota y proporcionando una distracción mientras las fuerzas terrestres se enfrentaban a los leales a Verdad, que habían desembarcado en la instalación. Posteriormente evacuó al personal de la UNSC y de los Sangheili y regresó a la Tierra por un breve periodo de tiempo antes de regresar a su planeta natal. El Shadow of Intent se vio envuelto más tarde en un conflicto con la facción de Tem Betek, que buscaba venganza contra los Sangheili. Tras derrotar a la facción, Ertas decidió buscar a los San Shayum supervivientes. En el 2554, Jules Madama, un capitán de nave y comandante supremo de su autoproclamado Covenant, comandaba el carguero de asalto, el Song of Retribution, durante sus intentos de entrar en el mundo escudo Forerunner Requiem. 3 años después, el Song of Retribution lideró una flota de numerosos cruceros ligeros de patrón Sanar. Tras rebelarse contra Jules, Sally Neon le robó otro carguero de asalto. Numerosos cargueros de asalto estuvieron presentes en las conversaciones de paz de Ilen IV bajo el mando del Inquisidor, del Badam y el jefe Brut Laidus. Muchos cargueros de asalto también fueron utilizados durante la batalla que siguió en un intento de capturar a los delegados. El Kestrel sirvió al Covenant y sigue sirviendo a sus remanentes como una configuración más rara del diseño, complementando a los mucho más comunes cargueros de asalto de patrón Siphon. El Kestrel se distingue principalmente del más común patrón Siphon por su característico casco liso y carenado trasero, que sustituyen las estructuras tipo ciudad presentes en las superficies dorsales del diseño Siphon. La silueta básica de la nave es similar a la de la mayoría de los otros cargueros del Covenant, con una proa enganchada, un inmenso segmento de hangar y una gruesa sección de cuello que los conecta.
El Siphon cuenta con un armamento idéntico al de su homólogo Kestrel. Los cargueros de patrón Siphon sirvieron al Covenant como el patrón más común de cargueros de asalto, desde la tercera era de descubrimiento hasta el fin del imperio en el 2552. El carguero de asalto Siphon, el Solemn Pennant, fue comandado personalmente por el Profeta del Pesar, quien lideró la flota de la consagración sagrada en una campaña para cristalizar decenas de mundos coloniales humanos durante la Guerra Humano-Covenant, y fue finalmente el responsable de iniciar el ataque del Covenant a la Tierra en octubre de 2552, junto a otro carguero de asalto que fue destruido en los enfrentamientos iniciales de la campaña, mientras que el Solemn Pennant se vio obligado a huir del combate, logrando finalmente escapar a la Instalación 05 y comenzar la batalla de la Instalación 05. Tras el colapso del Covenant, al menos un patrón Siphon, el Enduring Conviction, cayó en manos de los desterrados. El maestro de nave, Led Bolir, fue persuadido por Atreus para unirse a su causa. Luego, más tarde, durante el final de la batalla de la Instalación 00 en el 2559, la nave fue destruida a manos de Isabel y Jerón 092, quienes dispararon el cañón principal de la nave, provocando a los centinelas de la Instalación 00, los cuales, al percatarse del ataque, comenzaron a embestir la nave hasta partirla en dos mitades, separando el puente del resto de la nave, destruyéndola junto con muchas tropas de los desterrados.